Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos una invitada que ella es la Miss Rosy Quintero. Ella es psicopedagoga. Sí, además, bueno, pues es abogada. También. Y además estudió una licenciatura en educación. Correcto. Entonces, bueno, pues es una mujer muy preparada que se ha dedicado a estudiar y hoy vamos a tratar un tema que es pues relativamente nuevo, que es el síndrome de Asperger. Y esto es lo que presentan unos niños en la escuela que de repente nos llegan y si no conocemos este tipo de síndromes, los síntomas y cómo los podemos trabajar los maestros, pues puede ser que se convierta en un fracaso escolar y pues en una situación también de frustración de los profesores de no haber podido ayudar a los niños, ¿no? Entonces, primero que nada quisiera que nos platicaras en qué consiste este síndrome, porque muchas veces se ha escuchado, pero pues no sabemos qué tipo de problemática presenta, ¿no? O sea, lo que es, de dónde viene y pues los síntomas que pudiera tener, ¿no? Para que los puedan relacionar las personas que nos escuchan. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación. Bien, el síndrome de Asperger es un síndrome que por primera vez se habla de él en 1944. Lo habla Hans Asperger y él le llamaba a este síndrome el síndrome de los pequeños profesores. Él decía, este es el síndrome de los pequeños profesores. ¿Por qué él decía esto? Porque se daba la peculiaridad de que estos niños tenían un lenguaje muy elaborado para la edad que tenían, entonces él lo llamó así. Es bastante nuevo, como bien lo dijiste, 1944, sin embargo ya en lo que es la literatura médica empieza a aparecer y se empieza a hablar de eso más consistentemente en la década de los 90, entre el 94 y el 95, y cada vez se va conociendo más. Actualmente pues se está hablando mucho de este síndrome, incluso hay personajes de series de televisión como el de Sheldon de Big Bang y una película indo-pakistaní, My Name is Han, K-H-A-N, ¿no? Él mismo dice en la película con la epiglotis, Han, ¿no? Sí, no sé si has visto la película. Sí. Entonces ya con estas series, películas y también pues por supuesto con el estudio y la investigación se sabe un poco más. Sin embargo, quiero destacar que como es algo tan nuevo, todavía falta mucho por saber y todavía falta mucho por estudiar de este síndrome. No es una enfermedad, es una condición, es un cerebro atípico, no es un cerebro deforme, no es un cerebro con nada malo, pero es un cerebro diferente. Nosotros somos neurotípicos y ellos son neuroatípicos. ¿Y qué síntomas presentan estos niños? Porque pudiéramos decir, bueno, ¿cómo yo, maestro, puedo detectar que este chiquito tiene ese síndrome? O mamá, ¿no? Que a lo mejor yo digo, bueno, yo siento ciertas conductas que no son normales para mí como mamá. ¿Cómo lo puede detectar? ¿Qué síntomas son los que presentan? Fíjate que hay muchos, no me gusta hablar de síntomas, sino de características. O características. Sí, como educadores hablamos más de características, los médicos pues hablan de síntomas. Bien, hay muchas cosas que se pueden observar aquí, cosas muy simples, como por ejemplo encender la licuadora y observar que el niño se perturba muchísimo con un ruido tan cotidiano de la cocina como es encender una licuadora. Cuando son muy pequeños pasa muy desapercibido, pero cuando empieza el habla y cuando empieza la socialización es más fácil detectar este síndrome. Cuando son muy pequeños hay ecolalia, empiezan a repetir palabras mucho, ¿no? Y te das cuenta que un niño de esa edad no repite tantas veces. Sin embargo, a esas edades se habla de riesgo, a esas edades no se puede diagnosticar. Simplemente estás alerta, pero el diagnóstico se hace precisamente en la edad escolar. Hay muchas cosas, lo del ruido,
A veces les molesta mucho la ropa, son muy sensibles a los estímulos. Algunos autores hablan de una expresión en el rostro, especie de máscara, una expresión muy rígida. Aunque se habla que el síndrome de Asperger es un síndrome de autismo de alto funcionamiento, así lo llaman porque tiene algunas características parecidas al autismo clásico o al autismo de Kanner, ¿no? Sin embargo, su coeficiente intelectual es normal o superior al promedio. Tienen una memoria impresionante que, bueno, de verdad te quedas impresionado de la memoria, una capacidad para el detalle increíble, un lenguaje muy elaborado, son muy rutinarios, ritualistas también. Si le rompes una rutina se perturban. ¿Qué más te puedo decir? Estereotipias motoras, algunos tips a veces, un humor muy concreto. De repente lo que sería el albur mexicano, por ejemplo, no lo entendería un Asperger. Entonces ahí donde el maestro tiene que hilar muy fino y ser muy hábil para hacer el abordaje pedagógico. Entonces, bueno, una vez que ya, vamos a suponer, el papá nos dice que ya lo tiene en conocimiento, o nosotros empezamos a detectar esto, pues hay que trabajar con estos niños, porque las estrategias que podemos usar los maestros para todos los demás, por la educación tan estandarizada que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un profesor para adecuar su currículum, ¿no? Yo tengo ya una situación especial que tengo que atender de otra manera porque, como tú dices, son diferentes, tiene un cerebro diferente, lo tengo que atender de manera diferente. ¿Cómo puede un profesor atender una situación así, ¿no? Yo te comentaba que nosotros tenemos, ahorita precisamente en primero de secundaria, vino la psicóloga pues a platicarnos un poquito de la situación, cómo está, pero nos falta esa estrategia del profesor del día a día y cómo trato a este niño, ¿no? Hay temor por la reacción que pueda tener, que es anormal para él porque pues, no se ha enfrentado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer un profesor? Digo, aparte de estudiar, de informarse un poco más, porque también eso es importante, ¿qué estrategias tendría que utilizar? ¿Cómo atender a estos niños para de verdad satisfacer sus necesidades? Mira, es evidente que para el abordaje pedagógico el maestro de escuela regular o del aula, porque el niño con Asperger debe estar en una escuela regular, la inclusión totalmente, no la integración, la inclusión totalmente. Sin embargo, obviamente el maestro tiene que, en su preparación pedagógica universitaria, ven materias relacionadas con la educación especial, pero fíjate que yo en mi experiencia he notado que este no es el punto. La educación, para mí y para mucha gente, la educación es un apostolado. Entonces, si tú tienes todos los estudios que quieres, magíster, doctorado, pero si tú no tienes una mente abierta y un corazón amplio, claro, tú puedes tener todos esos estudios y, sin embargo, seguir siendo resistente a tener ese chico ahí y vas a inventar todas las excusas habidas. Claro. En la universidad no me dieron una materia de especial, yo no puedo, yo tengo 20 alumnos, no puedo con uno más y más aún si es especial, su madre de repente es una persona muy difícil. Mira, todo. Entonces, siento que sí, claro, por supuesto que para el abordaje pedagógico tienes que tener un conocimiento, entender por qué ese cerebro funciona así, cómo funciona, tienes que tener un gran sentido del humor, una flexibilidad, pero una amplitud de mente y de corazón. Y en ese sentido, para hacer las adaptaciones curriculares con esos niños, no hay mayor problema. Esos niños tienen un coeficiente intelectual normal o superior al promedio, entonces no tienes que bajar contenidos cognitivos, no, en realidad, pero estos niños pueden tener muy poca tolerancia a la frustración, unos cambios de ánimos muy fluctuantes, y ahí es donde el maestro tiene que ser un ser muy paciente y hacer las evaluaciones en los momentos adecuados. Ser muy, muy paciente y no que el alumno se adapte a ti. Tú debes adaptarte a ese cerebro y entender en principio que es un cerebro diferente y que por lo tanto funciona diferente. Claro. Y los papás, ¿hay resistencia de los papás de aceptar este tipo de características que tienen los niños, ¿no? Porque
pues muchas veces preferimos pensar que no pasa nada, que solamente es tímido, o que es intolerante, o que es grosero. Pueden pensar, no, es que este niño grita, es grosero, se enoja fácilmente. ¿Hay resistencia de los padres a aceptar pues este tipo de situaciones? Totalmente. La negación es uno de los mecanismos de defensa del ser humano más antiguos, más primitivos y más elaborados. He notado resistencia en todos los estratos económicos, ¿no? Pero especialmente he notado mucha resistencia cuando los padres son profesionistas, personas brillantes, porque de alguna manera sienten que su hijo intelectualmente algo no anda bien, digamos. Ahí he notado una mayor resistencia. Sí he observado resistencias que van desde meses hasta años de aceptación, de visitar un neuropediatra 2, 3, 4, 10, hasta que finalmente como que algo pasa en esas personas que dicen, no estoy ayudando, mi niño está empeorando, y en ese sentido como que hay una reacción y bueno, se cae todo ese mecanismo de la negación, pero sí, evidentemente la negación, te diría que en el 100%. En el 100%. Sí, al principio. Ajá. ¿Es genético? Mira, no podemos, como te digo que es tan nuevo, siento que falta como mucha investigación, pero estadísticamente hablando hay una prevalencia entre los varones más que las niñas, y por otra parte hay familias donde hay varios Asperger, lo que hace pensar, pudiéramos inferir. Pero en verdad no a ciencia cierta. Sí, que tenga que ver. Pues vamos a ir a un corte. Quisiera yo que nos platicaras un poquito también sobre qué preparación tendría que tener un maestro para abordar este niño o esta niña, como dices tú, son más los niños. ¿Cómo abordarlo? A lo mejor tengo toda la intención, como tú dices, una mente amplia, un corazón amplio, ¿no? De tener todas las ganas de ayudarlo, pero necesito preparación. Entonces, ¿puedo yo informarme de lo que es? Decir, bueno, sé que va a... por ejemplo, yo leía que no te sostienen la mirada, ¿no? El puente visual. El puente visual, ¿no? Y que muchas veces eso te conecta con tus niños, ¿no? Entonces, si yo no voy a tener eso, que luego a veces se puede pensar, pues no me está haciendo caso o no, o qué pasa, ¿no? Si yo ya sé eso, tengo ya mi mente abierta, mi corazón para poder ayudar a este niño, ya leí, ya me informé, ¿qué tendríamos que hacer de estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia un profesor? Para que ahorita que regresemos en un momento más aquí al programa, pues nos platiques, ¿no? Y los profesores pues puedan tomar nota. Claro que sí. Regresamos aquí en un momento más a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos tratando el tema del síndrome del Asperger, ¿verdad? Y platicábamos en el segmento anterior, bueno, cómo hacer estrategias o qué estrategias debo de tener yo como profesor para poder verdaderamente ayudar, porque puedo tener toda la intención, ¿no? Pero a lo mejor no me resulta porque pues, la estrategia no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo qué estrategias así muy sencillas pudiéramos darles de tips a los profesores que pues a lo mejor ya lo tienen detectado y que verdaderamente quieren apoyar, ¿no? En ese sentido. Sí, hay varias cosas que creo que valdría la pena destacar en la experiencia que he tenido. Una de ellas, estos chicos son muy proclives o son muy propensos al bullying. El maestro debe manejar esa situación para que él se sienta cómodo en el aula, porque por sus características y sus modos y sus maneras, son muy proclives al bullying. Entonces, eso es lo primero, siento que el maestro debe cuidar muchísimo. Y no solo dentro del aula, sino a nivel del colegio en general. Yo siento que estos niños funcionan mejor en colegios pequeños, con un número de alumnos reducidos. Las razones creo que son obvias o parecen obvias. En un grupo grande se pierde, el maestro no puede hacer como las rutinas. Este tipo de niños necesita, igual que los autistas clásicos,
unas rutinas muy, no rígidas, pero digamos que muy firmes, ¿no? Diarias, para que él pueda, porque él cuando no hay una rutina establecida, estos niños se pierden, se frustran, entonces hay que ser rutinarios, la hora de entrada, la hora del lunch, todo perfecto, un minuto de diferencia pudiese perturbarlos, es algo casi cronométrico. O sea, el maestro tiene que ser organizado, ¿no? Flexible, claro, amplio de corazón, amplio de mente, pero también organizado. Los colegios más pequeños siento que han servido muchísimo para los síndromes de Asperger. En relación al puente visual, en el Asperger se ve menos que en el autismo clásico. Algunos Asperger sí hacen el puente visual y sí te miran, pero su expresión es un poco rígida, su expresión del rostro, ¿no? Sí hay que hacer adaptaciones curriculares, hay que hablar con los otros, hay que hablar con toda la institución, hay que hablar con toda la comunidad, con los otros padres, hay que decir que esto no es contagioso, ¿sí? Sí hay brotes, sí puede haber brotes de agresividad en los niños con síndrome de Asperger, pero ¿por qué? Porque al no tolerar la frustración, pudiese haber algún brote de agresividad, pero si el maestro puede controlar todo esto, el niño perfectamente puede estudiar en una institución regular. Los niños con Asperger no deben estar en instituciones especiales. Lo vi en el pasado y es penoso. ¿Por qué estaban allí? Por la resistencia de los maestros del aula regular. Entonces, con pequeñas cosas, pequeños cambios, él se puede integrar muy bien en el aula regular, pero lo del bullying para mí es indispensable. Sí. Ese punto lo iba a tocar yo de cómo lo reciben los niños, porque pues sí, son como el blanco para esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, pues tendríamos que hacer uso pues de todo el respeto, explicar. Yo creo que a veces es por ignorancia, ¿no? Y explicar toda esta situación de cómo está, que es un compañero que, bueno, que tiene características diferentes porque su cerebro funciona de manera diferente al mío, ¿no? Entonces, pues tener estas características que del grupo que puedan ser a lo mejor hasta de apoyo, ¿no? En lugar de molestarlo, ¿no? Al contrario. Yo te digo que tenemos un niño primero de secundaria, viene de la primaria, y su grupo me gustó mucho porque cuando vienen ellos de visita, hay un día que visitan la secundaria antes de entrar a la secundaria, se hace el día de la secundaria, entonces los niños de sexto son invitados a la secundaria, y cuando llegan al salón y entra el maestro, bueno, el niño pues al cambio yo creo que de la rutina, como tú dices, pues estaba un poco molesto, ¿no? Y traía un muñeco, ¿no? Como para sentir seguridad, no lo sé, pero traía un muñeco, ¿no? Entonces el profesor entra y pues sí se impacta un poco y dice, bueno, ya va a entrar a secundaria, y entonces las niñas al ver como la cara, a ver, maestro, vamos a explicarle esta situación, esto así, ya está. Ellas mismas le explicaron al maestro, ¿no? Entonces, ya en ese momento, bueno, pues qué bonito, ¿no? Ya sí, se ponen de acuerdo las directoras porque ya dicen, bueno, oye, ¿qué pasa con este niño? Necesito que me platiques, ya a nivel directoras, a nivel psicólogas. Pero los que dieron esa explicación primera, cuando ven la cara del maestro así como de que, bueno, ¿y este niño qué? Las niñas, sus compañeras y sus compañeros son los que explican pues que es un niño diferente, pero claro, que no pasa nada, ¿no? Y que, bueno, ahorita está molesto porque se le cambió la rutina, ¿no? Que es lo que tú dices. Entonces, tienen un conocimiento del síndrome y por lo tanto ellas mismas como estudiantes están haciendo un abordaje, están contribuyendo a un abordaje pedagógico. Algo que se me había olvidado, que quería mencionar, las jornadas reducidas más cortas funcionan mejor con estos niños. Sí. Entonces, por ejemplo, en nivel secundaria, donde tienen pues de 10 a 12 maestros, ¿no? Dependiendo de las materias, es favorable para ellos porque a lo mejor les estás cambiando la rutina cada 50 minutos. Correcto. Entonces, es favorable, o ahí sí, porque en la primaria todavía puedes tener una rutina porque es una maestra que está normalmente siempre al cargo, a lo mejor entra la de inglés o entra la de, no sé, música, orientación religiosa, pero son poquitas y a la semana es menos, ¿no? Y la maestra pues normalmente está ahí con él. Pero ya en secundaria, donde hay un cambio de maestro continuamente, ¿no? 50 minutos, entra otro maestro, 50 minutos y entra otro maestro, ¿es favorable para ellos este cambio o sí se pueden adaptar a esto?
Tú sabes que no hay un Asperger igual a otro, aunque hablamos de un síndrome y de características homogéneas, cuando la intervención pedagógica y psicológica es más temprana, ellos reaccionan mejor o van mejor. Entonces de eso dependería, de cómo este muchacho esté adaptado a las dinámicas y al currículum. Sin embargo, yo siento que no es favorecedor tanto cambio de maestro y de horas y de cosas. Habría que como adaptarle una rutina más corta y no tan extensa. Siento que el cansancio, la poca tolerancia a la frustración, la poca tolerancia a las personas, porque ellos se manejan mejor en situaciones individuales que grupales. Siento que estar en una dinámica incluso corta es fuerte para ellos. Siento que es muy, muy fuerte la secundaria para un Asperger. Sin embargo, cuando hay voluntad académica y pedagógica, se pueden hacer las cosas. ¿Y los medios tecnológicos que se utilizan ahora son favorables para ellos? Porque, bueno, hemos visto que han servido mucho, ¿no? Por ejemplo, los iPad han servido mucho para, por ejemplo, los niños autistas, ¿no? Es una manera de que ellos puedan trabajar y es favorable en este caso. Absolutamente favorable. Y los niños con síndrome de Asperger desde tempranas edades, porque son muy listos, muy inteligentes, claro, manejan la tecnología muy, muy bien. Entonces, ¿por qué no usar la tecnología para su capacidad diferente? Es una ayuda, es una herramienta. Siento que sí, que es muy favorecedor. Que es favorable. Sí. Y la evaluación, creo que, bueno, la evaluación se complica en todos los niveles y ese es algo de lo, creo, más complejo para realmente poder hacer una buena evaluación, ¿no? O sea, son de las cosas más complejas en la educación. ¿Cómo evaluar a un niño con estas características? ¿Cómo el profesor puede decir, bueno, yo lo puedo evaluar con un examen o lo tengo que evaluar con un trabajo o hacer un proyecto? ¿O con qué pueden evaluar a un niño con estas características? Bueno, en principio los niños con Asperger son muy apegados a la investigación, a los temas, incluso a veces un poco fijados en los temas. Yo siento que el maestro tiene que aprovechar todo este interés por saber, por investigar. La parte de los proyectos creo que es muy buena para este tipo de niños, para estos niños, bueno, son tipos de niños, ¿verdad? Sí, son niños, para estos niños, ¿sí? Para estos niños con una capacidad diferente. Pienso que hay que tomar muy en cuenta el clima emocional, porque esa es como la característica fuerte de los Asperger. Incluso no tienen éxito en deportes colectivos como el fútbol, como el voleibol, son más individuales, entonces emocionalmente son frágiles. Siento que el maestro no puede evaluar a este niño en cualquier momento. Por decir, el lunes a las 7 de la mañana es la evaluación y así es y así va a ser. Tiene que primero detectar o medir un poco su clima emocional, si él en ese momento está tranquilo, está preparado para hacer una evaluación. Yo pienso que sí se puede hacer adaptaciones curriculares. Tienes que observar las características del niño, si escribe mejor, si habla más, y de acuerdo a eso puedes hacer evaluaciones escritas o verbales, por medio de imágenes. Hay mil maneras de evaluar, pero en mi experiencia creo que lo que hay que tomar aquí muy en cuenta es el clima emocional, porque a lo mejor el niño está muy preparado a dar un buen rendimiento en un examen, pero si emocionalmente él no está tranquilo, su examen va a ser un fracaso y no un éxito. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, el clima emocional que el niño tiene en ese momento. Y además, bueno, finalmente la evaluación pues que no sea de un solo proyecto, o sea, evalúas todos los días, ¿no? Entonces, que pudieran estar teniendo esta parte. Y la comunicación con los papás, o sea, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque a veces a lo mejor los papás ya tienen también como ciertas cosas que funcionan, pues ellos los tienen todos los días, lo conocen mucho más que el profesor. Entonces, ellos también pudieran en un momento dado, pues, dar recomendaciones también, ¿no? Digo, independientemente de si tienen una psicóloga que ya está trabajando con ellos, pudiera también los papás dar ese tipo de recomendaciones, ya conociendo, como tú dices, no es algo que se generaliza, sino depende de cada persona y ellos podrían dar claro. Le funciona mejor esto, Así ¿no? es, el enfoque es interdisciplinario, ¿no? Los maestros, el psicólogo, todos participan.
Sin embargo, aunque los padres no sean especialistas en Asperger, son especialistas en su niño. En su niño. Entonces, en este sentido, ellos dan unos aportes maravillosos y se nutre todo eso para realizar el abordaje pedagógico. Es fundamental el apoyo de la familia para que estos niños salgan adelante, definitivamente que sí. Sí. Pues yo quiero agradecerte mucho, Miss Rosy, que hayas venido y hablar de ese tema tan interesante y como tú dices, tan poco conocido, ¿no? Así Porque pues sí hay gente que te dice, bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿de dónde salió, no? Porque no se ha hablado mucho todavía de ese tema, como tú dices, relativamente nuevo. Y sí asusta de repente que pasen esas cosas porque pues no sabemos cómo podemos ayudar, ¿no? A lo mejor el mismo miedo de nos puede hacer resistentes, como tú dices, ¿no? Hay una resistencia a querer ayudar y por eso es importante que, pues como tú dices, ¿no? Yo resumir lo que tú acabas de decir en tener una mente amplia y un corazón amplio. Y también el conocimiento. Y el conocimiento, claro. Sí, claro. Entonces agradecerte mucho. No, a ti, gracias. Y que hayas aceptado la invitación y bueno, pues agradecerle a todo el auditorio y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.